Entonces, el tema que tenemos para hoy es el de la vocación del laico en la Iglesia 1, o sea, a partir del Concilio Vaticano II. Porque el año pasado, en las sesiones de formación que tuvimos en el segundo semestre, vimos la sinodalidad en el origen y la sinodalidad en el Vaticano II. Pues ahí, en lo que vimos del Vaticano II, ya iniciamos lo de la vocación del laico en la Iglesia. Sin embargo, yo voy a empezar con una diapositiva de aquella presentación para que nos volvamos a situar. Bueno, como ustedes saben, la Constitución dogmática Lumen Gentium, SLG, Lumen Gentium, es el marco referencial esencial para captar el sentido teológico de la vocación y misión del laico en la Iglesia. Este es el documento fundamental del concilio. Y de ahí como que se van a derivar casi todos. Son 4 constituciones, pero esta es la fundamental de la Iglesia. Y ahí en el gráfico, en este esquema del contenido, están como los temas y cómo están relacionados unos con otros. Esta constitución habla de la Iglesia como un misterio y como un sacramento. Ese primer capítulo es muy hermoso, de un contenido teológico y bíblico muy profundo, y pues hay que leerlo para entender esto de la Iglesia, misterio y sacramento. Y el segundo capítulo habla del pueblo de Dios. Y esta es como la gran novedad del concilio, el hablar de la Iglesia como pueblo de Dios. Y como ven ahí, es un pueblo llamado a la santidad con una vocación escatológica, o sea que se realizará plenamente más allá, diríamos, de la muerte, y que tiene a María como signo de esperanza. Y ese pueblo de Dios, en ese pueblo de Dios encontramos distintos servicios, distintos carismas, y entonces está ahí un capítulo que se dedica a la jerarquía, otro que se dedica a los laicos y otro a los religiosos. Pero como vamos a ver, esto no es otra vez la imagen piramidal de la Iglesia. Es más bien esta imagen donde estamos viendo jerarquía, laicos y vida consagrada, pero igual se podría rotar esos 3 círculos y no pasa nada, porque son los 3 círculos que se entrelazan y que están definidos, la jerarquía porque son ministerios para el pueblo de Dios, ministerios ordenados, los laicos que tienen un ministerio, un servicio no ordenado, pero no menos importante, y la vida consagrada que tiene un carisma particular de testimonio en ese pueblo de Dios. Bueno, entonces arrancamos de ahí, de la idea de que el concilio integró a los laicos como parte fundamental de la Iglesia. Y todos, laicos, jerarquía, religiosos, somos el pueblo de Dios. Y en eso es lo que ha venido trabajando el sínodo desde el principio, como pueden recordar lo que vimos el semestre pasado. Bueno, resulta que 25 años después de la apertura del concilio, la Iglesia dedicó un sínodo a una nueva reflexión sobre la vocación y misión del laico. Y esto pues fue muy importante. A partir del concilio, la Iglesia, Pablo VI estableció el sínodo. El sínodo que empezó haciendo más que todo un sínodo episcopal. Era reunión de obispos que se iban reuniendo
para profundizar y, como quien dice, aterrizar distintos aspectos del concilio. Bueno, en 1987 fue el sínodo dedicado a los laicos. Y ese sínodo trata de evaluar el camino recorrido a partir del concilio y lo que necesitaba revisión, por lo que les voy a decir más adelante. Bueno, entonces decía que era evaluar el camino recorrido con los laicos y sobre todo urgirlos a hacerse más conscientes de su papel en la Iglesia en un momento en el que el panorama del mundo suscitaba grandes preocupaciones y manifestaba grandes urgencias a las que la Iglesia debía atender en fidelidad a su misión. Eso era como lo fundamental de este sínodo. Tuvo la novedad ya que por primera vez hubo laicos en el sínodo y hubo religiosas y religiosos. A mí, por gracia de Dios, me tocó ir entre los auditores del sínodo. Pues sí, entonces uno podía seguir el contenido y mucho el ambiente. Estaban representantes de los principales movimientos eclesiales que venían, algunos desde antes del concilio, como la Acción Católica, y otros que habían ido surgiendo en esos años 60, como el Camino Neocatecumenal, como los Focolarinos de Italia, un movimiento que se llamaba Comunión y Liberación en Italia, muy fuerte también, la Comunidad de Sant'Egidio, que surgió por allá en el 68, eran movimientos eclesiales muy fuertes y muy comprometidos, y ahí lo que se captaba, y yo creo que quedó bastante claro en el documento que salió, es como que la Iglesia, en un sentido, temía que estos movimientos que iban tomando tanta fuerza lo fueran haciendo como al margen de la Iglesia. Entonces la Iglesia quería, como quien dice, tomar las riendas de esos movimientos y enfatizar que tenían que ser movimientos en comunión con la Iglesia. Pero bueno, aparte de eso, después la exhortación que saca el Papa Juan Pablo II es una reflexión muy bonita, muy profunda sobre la vocación del laico. Ahora sí seguimos. Bueno, la exhortación que salió de ese sínodo se llama Christi Fidelis Laici, o sea, los laicos, en latín. El documento, que recoge la reflexión del sínodo, aporta nuevos elementos para comprender la vocación del laico. Es un documento que se inspira en varias parábolas bíblicas que tienen que ver con la manera como Dios mira el mundo, y lo mira como un campo creado por Él y confiado al hombre para su cuidado y disfrute. En el Génesis nos acordamos, Dios termina la creación, crea al hombre y le entrega esa creación, le dice que le ponga nombre a todo y que él la va a dominar, la va a cuidar, en el Génesis. Más adelante vemos que ese campo llega a ser pues el pueblo de Dios, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, que el profeta Isaías lo compara a la viña, una viña plantada por Dios, cuidada por Él mismo con mucho esmero. Es hermoso este texto de Isaías que les coloco ahí en el capítulo 5, donde dice: plantaste una viña, le hiciste una torre, la rodeaste, la cuidaste, pero esa viña de la que esperabas frutos muy dulces te dio razones. Era como hablando de
en la decepción de Dios con su pueblo, que se iba yendo por otros caminos. Bueno, y en el Evangelio pues sabemos que la viña es una figura a la que Jesús recurre en varias parábolas y principalmente en la alegoría de la vid y los sarmientos, que es tan hermoso en el capítulo de San Juan, en el Evangelio de San Juan. Y en el documento lo comenta de una manera muy bonita, refiriéndose a los laicos. Bueno, seguimos. Entonces, es la visión de Dios sobre el mundo y la visión de Jesús sobre el mundo. Bueno, como se trataba de evaluar lo que había pasado, nos preguntamos aquí qué había pasado con los laicos a partir del concilio. Ya les adelanté un poco, pero aquí el crecimiento de los movimientos laicales en general y en algunas iglesias en particular, como en Italia. De esos 4 grandes que les nombré, 3 eran de Italia y el movimiento neocatecumenal en España. Luego, el surgimiento de otros movimientos organizados que empiezan a extenderse y tomar fuerza con distintos objetivos. Bueno, también había formas de compromiso que necesitaban revisión. Unos porque eran como muy centrados en la dependencia de la jerarquía y eran laicos al servicio de la jerarquía. Otros porque se iban haciendo como más al margen de la iglesia y más al margen casi de la religión, pero se llamaban movimientos laicales. Entonces todo eso era lo que se quería aclarar. Se notaba también ya la reivindicación creciente del papel de la mujer. Y todo este movimiento se vio ya como un signo profético con miras a la llegada del tercer milenio. Esto era en el año 87 y por allá en el 98 hubo un congreso de laicos que dice que fueron como 2.600 personas que representaban a más de 50 movimientos laicales que ya estaban muy vivos en la iglesia. Esto era ya víspera del tercer milenio, del año 2000. Bueno, seguimos. Bueno, y como decía, el otro objetivo era esa mirada al mundo, con los laicos. La situación del mundo urge a los laicos a comprometerse. Un mundo incierto y hoy todavía más incierto, en el que nos preguntamos cuál es el futuro. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos a parar? De la manera como vamos. Bueno, es un llamamiento ante este mundo incierto, un llamamiento que es para toda la humanidad. Yo creo que es que hoy a nadie le es indiferente la situación del mundo. Pero que en la iglesia, representada en los laicos, tiene una repercusión particular, dada la índole secular de la vocación laical. Y esta ya es una expresión muy importante que vamos a profundizar un poco. La índole secular de la vocación laical. ¿Qué quiere decir? Que la vocación del laico es para estar en el mundo. No es para unirse a la iglesia y ya casi volverse un clérigo más. Si el no comprometerse con la situación de este mundo es algo inaceptable, el tiempo presente lo hace aún más culpable, diríamos. A nadie le es lícito permanecer ocioso ante la situación del mundo, o permanecer indiferente, diríamos más bien, que es algo de lo que el Papa Francisco se queja y nos dice tanto, que es que el mal principal es la indiferencia de los que estamos como espectadores de lo que pasa.
Entonces, ¿cuál es el papel de los laicos? En el documento se va a citar estos párrafos del Papa Pío XII. Esto fue Pío XII por allá como en el año 58. El Papa Pío XII fue el que fundó la acción, promovió mucho la acción católica que ya se había fundado anteriormente. Y desde la acción católica, él promovió mucho el compromiso de los laicos, pero pues muy ligados a la jerarquía, muy dependientes de la jerarquía. Pero era un movimiento fuerte. Y en ese documento, creo que en la presentación de él, el Papa decía esto que fue como profético. Los fieles, y más precisamente los laicos, se encuentran en la línea más avanzada de la vida de la Iglesia. Por ellos, la Iglesia es el principio vital de la sociedad humana. Fíjense esa afirmación. Por los laicos, la Iglesia es el principio vital de la sociedad humana. Jesús va a decir luego, son la levadura en la masa. Por tanto, ellos especialmente, deben tener conciencia cada vez más clara, no solo de pertenecer a la Iglesia, sino de ser Iglesia. Ser Iglesia, esto es muy importante. No es que yo pertenezco a una sociedad allá y con sus cabezas y eso yo soy un miembro. No, yo soy Iglesia. Y es lo que el sínodo está tratando de infundir. Es decir, la comunidad de los fieles sobre la tierra, bajo la guía del jefe común, el Papa, y de los obispos en comunión con él, ellos son la Iglesia. Bueno, ahí Pío XII está todavía enfatizando mucho bajo el jefe y los obispos. Bueno. Entonces, el sínodo empieza a dar como una mirada pastoral al mundo, tomando las parábolas del Evangelio. Esta tan hermosa de Lucas, la mies es mucha y los obreros pocos. Es una gran viña, un gran viñedo, con la cosecha lista y muy pocos obreros. Es lo que nos va a decir Jesús mirando aquellos campos de Galilea. Pero también un campo en el que crecen juntos el trigo y la cizaña. Y lo que nos va a decir Jesús, hay que aprender a vivir juntos. El trigo y la cizaña. Bueno. ¿En qué consiste esa índole secular de la vocación del laico? Este número 15 del documento del sínodo nos va a hablar de la índole secular de la vocación del laico. Claro, los laicos en el mundo pues tienen, diríamos, psicología de laicos, como el sacerdote lo tiene el sacerdote y nosotros también. Pero entonces, no solo una realidad antropológica y psicológica, sino también y específicamente una realidad teológica y eclesial. Y eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante y nos lo va a explicitar más ahora el sínodo de la sinodalidad. El ser y actuar del laico en el mundo es una realidad teológica y eclesial. En efecto, Dios les manifiesta a los laicos su designio sobre ellos en su situación intramundana y les comunica la particular vocación y la llamada de Dios a buscar el reino de Dios, tratando las realidades temporales y ordenándolas según Dios.
El laico que está en el área de la salud, de la industria, del comercio, de la política, de donde esté, allí es buscar el reino de Dios y tratar de ordenar las cosas según Dios. Pero esto lo vamos a explicitar más. Pero entonces lo importante es esto, la vocación del laico es en el mundo. Los laicos llamados a empeñarse en la situación del mundo. Esta imagen que les coloco ahí del fresco aquel de Miguel Ángel, maravilloso en la Capilla Sistina, para mí es una expresión muy hermosa de esa alianza de Dios con el primer hombre. Entrego esta creación, yo que la he creado estoy aquí, vamos a trabajar juntos. Y ahí están esas dos manos y los gestos de los dedos, ahí está. Desde el principio Dios quiso asociar al hombre a su obra creadora y salvadora a lo largo de los siglos. La historia de la humanidad es la historia de Dios actuando en y con el hombre en la realización de su proyecto inicial. Y uno tendría que pensar que esto no fue solo Adán. Cada persona que viene a este mundo, cada criatura de Dios, es alguien a quien Dios le confía una partecita del mundo en la que quiere que él actúe y para la cual Dios le asegura que estará ahí. Es que la vocación, la vida, el don de la vida ya es una vocación. Dios actuando con cada uno de nosotros en esa pequeña parcela del mundo que nos ha confiado. El momento culminante de la actuación de Dios con el hombre es el momento de la encarnación, cuando Dios envió a su Hijo a asociarse más estrechamente al hombre y a capacitarlo definitivamente para llevar a plenitud su proyecto. Que eso es lo que Jesús viene a hacer. Viene a entregar su vida, a darnos su espíritu, y a entregar su vida después de habernos enseñado cómo quiere Dios que vivamos, y nos da su espíritu para que podamos vivir ese proyecto del reino que nos deja Jesús. A partir de la encarnación, entendemos mejor cuál es ese proyecto. Jesús que se hace hombre. Los laicos de las redes de aquí se acuerdan el retiro de Navidad, el retiro de Adviento, en el que profundizamos el por qué Dios envía a su Hijo nacido de una mujer bajo la ley. Entendemos mejor cuál es ese proyecto y cómo lo tenemos y cómo nos tenemos que comprometer en él. Y María es la que nos inspira en esa manera de acoger el proyecto. Ahora sí seguimos. Bueno, entonces hasta ahí estábamos viendo como un poquito, que después se desarrollará mejor, la dimensión teológica bíblica de la vocación del laico. Es esa alianza de Dios con el hombre. Y que cuando recibimos el bautismo, le estamos diciendo, yo quiero vivir ese proyecto que tú tienes para mí al darme la vida. Bueno, la santificación de los laicos en el mundo. La tarea de los laicos en el mundo es la de ser testigos del amor salvador de Dios. Miren esto, ser testigos del amor salvador de Dios. Por eso, para uno ser testigo,
No es solo ver, sino experimentar ese amor salvador de Dios y comunicarlo, transparentarlo. Es también discernir, guiados por el Espíritu de Dios, la presencia y obra de Dios en el mundo, oscurecida tantas veces por la presencia del mal. Por eso el sínodo ahora nos va a decir que tenemos que aprender tanto lo del discernimiento y lo de la conversación en el Espíritu. El laico también está para anunciar la presencia y la acción de Dios y denunciar, no solo anunciar, denunciar todo lo que se opone a la realización de su proyecto. Y su proyecto es ese reino de justicia, de amor y de paz, ese reino que es de todos, pero de modo particular de los pobres. En esto consiste la santidad, la santificación de los laicos en el mundo. Esta ha sido y es la labor de los santos a lo largo de los siglos y hoy. Pero entonces fíjense, esto de ser testigos, anunciar y denunciar allí donde estemos cada uno en un campo específico de la sociedad. Bueno, un mundo de grandes contrastes. Esto ya lo decía así el sínodo del 87. En ese gran campo del mundo, el sínodo del 87, intenta discernir lo que es trigo y lo que es cizaña. Las grandes conquistas del hombre que hacen avanzar el mundo y los grandes vacíos que se van creando a medida que la sociedad pierde valores fundamentales en su afán de construir el mundo sobre bases que no lo pueden sostener. Y fíjense que esto era el año 87, 1987. ¿Qué decimos hoy, no? El documento del sínodo nos va a señalar algunas de esas conquistas y vacíos en forma de fenómenos contrastantes. Entonces, miramos un fenómeno contrastante que ya era muy evidente en aquel momento, el secularismo. Estábamos en un pleno proceso de secularización y ya se iniciaba algo y se ha ido aumentando la nostalgia de Dios. Nos vamos dando cuenta que sin Dios no es posible el futuro. El hombre centrado en sí mismo y deslumbrado por sus propias conquistas en el campo de la ciencia y la técnica, quiere ser como Dios, dueño de la vida y del mundo, y prescinde de todo lo que tenga que ver con la religión. Este hombre que va descubriendo cada vez más los secretos de la ciencia, de la vida, pues se va sintiendo Dios y va sintiendo que ya no necesita de Dios. En contraste, la conciencia del hombre, cuando afronta los interrogantes más graves de la existencia humana, y en particular el sentido de la vida, del sufrimiento y de la muerte, no puede dejar de hacer propia aquellas palabras de San Agustín. Nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Esa es esa nostalgia de Dios que se va experimentando cuando se afrontan los interrogantes más profundos de la vida.
unas imágenes que interpelan. Esta es una frase del Papa Benedicto, muy al principio de su pontificado, al inicio, ¿verdad?, el discurso. El Papa Benedicto se preocupó mucho por la secularización de Europa, que él la vivió pues muy de cerca de todo lo que fue. La Iglesia en su conjunto y en ella sus pastores como Cristo, él ahí no habla de laicos, pero ahora nos lo aplicamos, han de ponerse en camino para rescatar a los hombres del desierto espiritual por el que van avanzando y conducirlos al lugar de la vida, hacia el Hijo de Dios, el que nos da la vida y la vida en plenitud. Bueno, y esas imágenes pues como que nos hacen ver ese desierto por el que avanza el hombre cuando pierde el sentido de trascendencia. Otro contraste, la persona humana despreciada, pero también exaltada. Cuando la persona no es reconocida y amada en su dignidad de imagen viviente de Dios, queda expuesta a las formas más humillantes de instrumentalización, de abuso, de comercialización, de todo lo que se ve con la persona, que la convierten en la esclava del más fuerte. El más fuerte se llama ideología, poder económico, sistemas políticos inhumanos, medios de comunicación. En contraste, una beneficiosa corriente atraviesa y penetra ya todos los pueblos de la tierra, cada vez más conscientes de la dignidad del hombre. Eso en aquel momento se decía. Este no es una cosa o un objeto del cual servirse, sino que es siempre y solo un sujeto dotado de conciencia y libertad, llamado a vivir responsablemente en la sociedad y en la historia, ordenado a valores espirituales y religiosos. El hombre, imagen de Dios, prevalece siempre. Decíamos en aquel momento, ¿qué diríamos hoy? Y aquí unas imágenes en relación con esto. Derechos humanos proclamados para todos, y después de siglos, bueno, no tantos siglos, cuando se programaron por allá a mitad del siglo XX, pero casi, muchos después de todo eso, muchos no logran ni siquiera las mínimas condiciones de vida digna. Y esto lo vemos hoy tan claramente. Conflictividad y paz. Conflictos de todo tipo afectan hoy la convivencia humana. Todo por una lucha desenfrenada por el poder y la riqueza del mundo. Un fenómeno que afecta también a las familias de manera creciente. Y en contraste, la aspiración de todo el mundo a la justicia y la paz en un mundo donde cada día crecen las víctimas de la injusticia. Van surgiendo movimientos en busca de paz en importantes sectores de la sociedad. Muchos laicos participan y se comprometen en distintos movimientos. Esto también es verdad, ¿no? Bueno. Y ahí pues unas imágenes de esto. Por un lado, la paz, resultado de la justicia, es el anhelo de todos los pueblos, y también la convicción de que la violencia engendra más violencia, que ninguna paz verdadera se gana con la guerra.
Bueno, entonces es un llamamiento urgente el que hizo ya aquel sínodo y que hoy cobra todavía mayor fuerza. Ante este panorama, el fruto más valioso y deseado de aquel sínodo era la acogida por parte de los fieles laicos al llamamiento de Cristo a trabajar en su viña, a tomar parte activa en la misión de la Iglesia en esta magnífica y dramática hora de la historia ante la inminente llegada del tercer milenio. Esto lo decía el sínodo en el 87. Y hoy diríamos, nuevas situaciones reclaman con fuerza muy particular la acción de los fieles laicos. Como decíamos, en todos los campos, de la ciencia, de la política, de la industria, del comercio, de todo. Los laicos. ¿Cuáles de estas situaciones nos interpelan más? ¿Qué estamos haciendo ante ellas? Y volvemos a la parábola que nos interpela. ¿Por qué estáis ahí ociosos? Y también vosotros a mi viña. Esa llamada resuena a lo largo de la historia cristiana, a lo largo de cada historia personal. Jesús llama a cualquier hora del día. Dispongámonos a responder. Bueno, con esto terminamos. Gracias a todos y creemos que ha sido una oportunidad. Los de la red laical tenemos la posibilidad en los grupos, como hemos dicho, de hacer resonancia de todo esto que hemos escuchado, de profundizar también en cada una de nuestras comunidades para seguir creciendo. Ya compartiremos la grabación para aquellos que no pudieron participar y les decimos que el próximo encuentro es el marzo 5 y el tema es los laicos dentro del espíritu sinodal. A ustedes todos muchísimas gracias y espero que sigan profundizando esas parábolas tan dicientes y tan motivadoras para nuestra vocación, para todos. Que tengan una feliz noche, una buena semana y si Dios quiere nos vemos dentro de 15 días.